Hola, muy buenos días y bienvenidos una semana más a estos vídeos de análisis, de preparación, de graficación de activos para una operativa swing trading. Estáis en el canal del Espejo del Trader al que os animo a suscribiros. Soy Judith y empezamos el vídeo de hoy gracias al apoyo de DarwinX al canal y a la escuela. Bien, antes de empezar, como siempre, recordaros que en todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. Antes de empezar, también agradeceros infinitamente todas vuestras sugerencias, porque estos vídeos los quiero enfocar un poco a analizar, a graficar, a crear escenarios de aquellos activos que vosotros me recomendáis, aquellos activos que vosotros estáis interesados en que un poco dé mi punto de vista técnico de ellos, con lo cual os agradezco de verdad. Veo que cada semana hay más interés, hay más sugerencias y por tanto infinitas gracias a todos vosotros. Antes de empezar con el análisis técnico, echemos un vistazo a las noticias principales macroeconómicas que se van a publicar la semana que viene. Empezando lunes, ya tenemos octubre aquí, hoy empezamos nuevo mes. Lunes, día 3 de octubre, tenemos en Estados Unidos la publicación del dato PMI manufacturero del ISM. Tenemos también en Suiza el dato de inflación IPC en Suiza, importante. Tenemos en Japón la encuesta Tankan en Japón, que es un indicador clave de la economía japonesa. Es una encuesta que se hace a las industrias manufactureras más importantes y, por tanto, tiene mucha relevancia esa encuesta. Ya vamos al martes. Martes en Estados Unidos, encuesta George de ofertas de empleo. Tenemos también el martes importantísimo en Australia, decisión de tipos de interés, donde se espera una subida de medio punto. Esto es lo esperado. Veremos a ver qué acaba pasando y la reacción del mercado. Cuidado con los que estáis operando, los que tengáis algún tipo de idea de trading en esta divisa, el dólar australiano, porque el martes va a haber volatilidad. Ya pasamos al miércoles, nos vamos Estados Unidos, bastantes datos, cambio del empleo no agrícola, ADP, balanza comercial y PMI no manufacturero del ISM. Mismo miércoles, balanza comercial en Alemania y nos vamos ya sí aquí. Importantísimo, en Nueva Zelanda tenemos el miércoles día 5 también decisión de tipos de interés en esa zona, con lo cual ojo con los que operáis el kiwi, el dólar neozelandés, porque habrá también mucha volatilidad esa sesión del miércoles. Cambiamos y así a jueves en Canadá, PMI de eBay en Canadá. Nos vamos aquí, BCE, actas de la reunión de política monetaria del BCE el jueves. También va a mover mercado esas actas el día 6. Tenemos también en Australia balanza comercial. Y ya terminamos la semana con el viernes día 7, donde se va a publicar en Canadá la tasa de desempleo. En Estados Unidos, importante, tasa de desempleo y nóminas no agrícolas. Un dato muy relevante, es un dato mensual que se publica y que tiene, puede mover mucho mercado esa sesión. Tenemos también el mismo viernes y para terminar, el informe de estabilidad financiera del Banco de la Reserva de Australia. Así que estos son los datos más relevantes que se van a publicar la semana que viene, pero como siempre recomendaros que antes de entrar ninguna operación, sea del activo que sea que operéis, consultar las publicaciones macro que se van a dar de ese mismo día siguiente para esta operativa, un poco atentos a los datos que se publican, porque realmente puede mover mucho. Yo aquí digo los principales, pero hay que echar un ojo siempre al calendario económico que también tenéis ahí en Investing. Bien, pues ahora sí ya nos vamos al análisis. Esta semana, atendiendo un poco a vuestras sugerencias, no puedo evidentemente analizar todo lo que me sugerís, porque si no el vídeo sería tremendamente largo y sería pesado, no sería práctico ni útil para vosotros, con lo cual intento un poco, si me sugerís 3 o 4 activos, al menos elegir uno de los que cada uno de vosotros individualmente me proponéis. Entonces, para esta semana vamos a analizar en cuanto a índices el S&P 500 y el Eurostoxx 50. Vamos a analizar en cuanto a divisas el dólar canadiense y el japonés y el euro dólar. En cuanto a materias primas, veremos un poco el índice y también el oro y el crudo.
y en cuanto a compañías, acciones, Moody's, Ford y Glencore. Así que vamos allá. Como también os comenté la semana anterior en el vídeo, dejo unas marcas de tiempo para que vosotros, si queréis solamente ver los activos que habéis propuestos, que os interesan, podéis ahí ir directamente a buscar el momento exacto en el que analizo cada uno de ellos, para que no perdáis tiempo buscando cuándo Judith empezó a hablar del euro dólar. Pues ahí tendréis la marca de tiempo para que os sea más práctico y fácil de encontrar cuándo empezó cada análisis, ¿de acuerdo? Pues nada, vamos al lío. Así que empezamos con los índices. Antes de empezar con el gráfico, permitidme 30 segundos simplemente para recordaros que encontraréis en la web elespejodeltrader.com todos estos vídeos que los voy publicando aquí. Los vídeos de análisis de activos, aparte de encontrarlo en la portada, os encontraréis aquí, dentro de esta pestañita. Todos los artículos escritos más enfocados a la gestión emocional los encontráis aquí. Trading más de conocimientos, aquí también. Y luego, aquí arriba, recursos gratuitos, artículos, webinars, el curso básico de trading gratuito. Es un curso que está formado por 13 clases, 13 horas de formación, más enfocado a un repaso profundo de análisis técnico puro. Para los que estáis empezando, lo tenéis aquí gratuito. Son 13 clases en directo que di, de 1 hora cada una. Vale la pena. Y luego ya, quien quiera avanzar en su formación, tiene dos posibilidades: un curso de swing trading, que es aquí lo tenéis. Permitidme que entre, porque nunca entro, y voy a hoy aprovechar un poquito de vuestra atención para comentároslo. Es un curso que dura 6 meses, cuyo contenido está formado por 3 módulos: aprender a entender el precio, aprender estrategias y aprender la parte táctica, cómo entrar, cómo gestionar, cómo salir, gestión de capital y otras cositas que aquí explico. 6 meses que tenéis ahí todos los recursos de las píldoras formativas, pequeñas grabaciones, material teórico, complementado con clases en directo que doy yo cada miércoles de 1 horita y media, y ejercicios que me podéis enviar, que yo os respondo con un feedback, con un vídeo para que sea más didáctico al finalizar cada módulo. Ahí tenéis una opción y una opción más completa, el curso de Swing Premium, que aparte de todo lo anterior, la persona, el alumno, puede durante los 6 meses enviarme cada semana un ejercicio que es personalizado. Este ejercicio al principio es un modelo estándar para conoceros, para ver cómo analizáis, y se va modificando, se va personalizando en función del nivel que va adquiriendo el alumno a medida que va evolucionando en su formación, y que de cada ejercicio yo hago un vídeo un poco para que tenga esa retroalimentación del ejercicio que me haya enviado. Y además 3 tutorías individuales conmigo para repasar y profundizar en algún punto que valga la pena hacerlo juntos. Y lo otro igual, 6 meses de todo para tener acceso a todo el contenido, a las clases semanales de cada miércoles, con lo cual os invito a que hagáis esta formación porque realmente es completa y tenéis un poco todos los recursos para poder sistematizar vuestra operativa. Y luego el curso de especialización en intradía scalping, que lo doy en directo, que ahora justamente estamos en ello. La próxima edición será en noviembre, si tenéis interés, en noviembre haremos otra edición. Y aquí tenéis también toda la información, que ya no entro. Así que venga, ahora sí, vamos al lío, a los gráficos y analizar los activos que vosotros me habéis propuesto. Bien, empezaremos con el análisis del índice del S&P 500, que como cada semana, cada día estoy haciendo un análisis de él, lo voy a hacer un poco breve, ya graficado, porque también lo comentamos en el vídeo de la semana anterior, con lo cual un poco para hacerlo más ágil lo tenemos ahí preparadito. En el gráfico mensual, empezamos con él, vemos cómo estamos este mes de septiembre, fijaros en la vela que está dejando, que ha dejado, ya hemos cerrado mes, una vela bajista, rompiendo ligeramente, que eso ocurrió ayer, los mínimos anuales de junio. Ahí lo vemos, y acercándose a una primera zona de soporte que es relevante, que es el 50% de retroceso de toda la subida desde mínimos de 2020, que coincide con esos 3.500 psicológicos, y por tanto vamos en dirección hacia esa zona con bastante claridad. Luego tendríamos otra zona importante cerca de los 3.300, que coincide con esos niveles prepandemia, por decirlo de alguna manera, antes de toda la caída,
que está ahí en la zona del 61,8% de retroceso. Aclaro, no es el futuro del SP, es el CFD, ¿vale? Para un poco aclarar qué derivado estoy analizando. Ya puede haber alguna diferencia con el futuro, pero un poquito, pues realmente los gráficos más o menos son parecidos. Con lo cual ahí tenemos esa debilidad del índice. Este mes ha sido realmente muy, muy negativo, perdiendo ya ayer esos mínimos anuales. Vámonos al gráfico semanal. Aquí fijaros como ya tocamos la media de 200 en este marco, que estaba un poquito por debajo de los mínimos anuales. Ya estamos tocándolo, pero pienso que la confluencia de soportes fuertes se encuentra más en la zona de 3.500 como primera zona de soporte, por todo lo que hemos comentado, 50% de retroceso, estos últimos máximos que dejó aquí durante los meses de agosto y octubre de 2020 y que podría ahora también, junto con ese número redondo, 3.500, polarizar a soporte. Así que de momento el contexto es bajista plenamente y seguimos bajando y seguimos perdiendo soportes. Gráfico de un día para ver la sesión de ayer. Ahí vemos esa debilidad, perdiendo ya esa zona. Estábamos durante toda la semana muy encajados en un rango. Un poco aquí el precio se estancó en los mínimos anuales, subía, bajaba. Eso lo comentaba en el vídeo de ayer, si queréis también echarle un ojo. Un rango que se había formado toda la semana y que ayer pareció pues ya empezar a romperlo. Todavía es muy leve, pero ahí mostrando ya esa ruptura de ese pequeño rango, ese pequeño lateral. Y pues eso, rompiendo también los mínimos anuales con esa posibilidad, con ese escenario de continuación de las caídas hasta la zona de los 3.500. De momento es lo que hay. Seguimos pensando más en bajadas que en subidas. El precio es el que nos tiene que hablar. Como siempre digo, nosotros marcamos niveles, vemos un poquito posibilidades de movimientos, de escenarios y luego pues el precio un poco tiene que reaccionar ante esos niveles para ver nosotros un poco pues cuáles serían los siguientes pasos a seguir, ¿no? Y de momento todo apunta a una continuación de las caídas. Veremos cómo arranca después del cierre trimestral de ayer. Puede haber pues un poco de reacción, ¿no?, ante esos cierres trimestrales y veremos ya a partir del lunes con ese nuevo mes pues un poco qué se produce. Pero como se confirmen estas rupturas, la probabilidad de irnos en primer lugar a la zona de los 3.500 pues es la que está ahora mismo pues más encima de la mesa. Bien, vámonos al otro índice que queríais que analizara, el Eurostoxx. Bien, y lo tenemos gráfico mensual. Fijaros, también mes de septiembre tremendamente bajista, también tocando la media de 200 en este marco mensual y perdiendo una zona de soporte que era muy relevante. Fijaros aquí en este marco temporal que ya vemos, es un marco temporal que vale la pena siempre echarle un ojo y más en una operativa tipo swing trading. Por favor, no nos dejemos este marco y el semanal porque son muy relevantes. Fijaros cómo el precio, cuando tuvo lugar toda la caída, toda la bajada por la pandemia, en ese rebote que tuvo lugar después, esa subida, dejó aquí unos máximos en el mes de julio. Luego se produjo otra corrección, otra bajada y finalmente se rompió esa resistencia de julio de 2020 que polarizó ya en el mes de enero a soporte y se ve la corrección, continuó subiendo. Durante este año, marzo, el precio volvió a testear esa zona de soporte reaccionando en ella. Volvió a ocurrir lo mismo en el mes de mayo. Volvió a ocurrir lo mismo este pasado julio y este mes de septiembre está dando síntomas ya de ruptura de esa zona, ¿vale? Estoy hablando de esta zona de aquí. Bien, ¿la vemos? Entonces, eso está abriendo la posibilidad de una continuación de las caídas al perder esta zona de soporte tan importante a una siguiente zona, que ahora la veremos mejor en marcos semanales, que ahí cerquita de esos 3.000, ahí hay una zona que hubo un desequilibrio aquí en noviembre, diciembre de 2020, ese giro, esa zona de acumulación, número redondo importantísimo y por tanto siguiente zona de soporte relevante. Ahora tenemos a la media de 200 ahí actuando un poquito como soporte en esos mínimos de este pasado mes de septiembre, pero realmente si se confirma la ruptura de esta media y esta zona de aquí, nos vamos con bastante posibilidad a la zona de los 3.000.
técnicamente es lo que nos dice el precio. Fijaros en gráfico semanal, todavía se ve más claro. Toda esa zona de resistencia, ahí estaba la media de 200 en ese momento, ruptura, throwback, volvió a testearlo en nivel de hace meses, nivel importante visual en marcos mayores, nivel testeado en varias ocasiones, ha ido polarizando de resistencia, soporte y perdido, con lo cual es un nivel que cumple esas características de antigüedad, de observación en marcos mayores, de testeado varias ocasiones, que es importante para considerarlo un nivel relevante. Esta zona de los 3.400 aproximadamente tiene mucho peso en este índice. Y estamos viendo esta última semana pues una ruptura de ese nivel. Ahí lo vemos, vela semanal confirmando la ruptura, con lo cual el escenario que está más encima de la mesa es una continuación de las caídas. Podríamos ver cómo después de romper ese nivel, observar su clásico probable pullback, ¿vale? Una corrección a esa zona y desde ahí una continuación. Puede darse tanto la semana que viene, un poco después de la ruptura de ese nivel, podemos ver ahí esa corrección y desde allí veríamos un poco cómo reacciona el precio para volver a ver la continuación bajista. Puede ser que desde los niveles ya dejados este pasado viernes el precio continúe bajando y vaya directamente sin ni siquiera hacer una corrección, aunque el precio tiende a hacer, lo veremos más en gráficos diarios, alguna corrección intermedia, pero sobre todo atentos, estamos arrancando un escenario tendencial en este marco temporal semanal, después de quedarse un poco atrancado aquí durante el año 2022, rompemos soportes, con lo cual inicio de un escenario que para nivel operativo siempre es interesante, escenario tendencial, esperando, claro está, pues correcciones para poder entrar. Nunca entréis en impulsos, siempre al final de correcciones. Entonces esperaríamos una corrección, sea aquí o sea en algún punto de todo este tramo posible de bajadas, para incorporarnos buscando, pues depende ya un poco del objetivo de cada uno de gestión y salida, pero con una posibilidad abierta de llegada a la zona de los 3.000. Ahí le espera un soporte, ahí se ve incluso en gráfico semanal como aquí dejó esa resistencia, venía de aquí, esta resistencia rota, convertida en soporte y además con ese número redondo tan potente, pues le hace muy probable que ahí pues el precio de nuevo reaccione como soporte, ¿no? Y ahí tenemos un poco las correcciones de FIBO desde los mínimos de 2020, como esa zona cercana a los 3.000, ahí tenemos ese retroceso del 61,8% tan relevante. Ahora estábamos en el 50%, con lo cual perdemos el 50%, probabilidad de llegada a la confluencia de soportes que hemos mencionado. Así que escenario bajista que se abre, escenario tendencial interesante. Luego ya en gráfico diario pues acabaría de ver un poco esos últimos movimientos, los puntos más concretos para un poco plantearse las ideas, las oportunidades de trading. ¿Vale? Ahí lo tenemos, esperaremos a ver si hay una continuación y un retorno a esta zona o si nos da alguna oportunidad durante este tramo si continúa bajando. Esto pues tanto para una operativa swing como para una operativa más intradía, pues nos abre un escenario interesante. Siempre digo, cuando se abre un escenario tendencial en gráfico semanal, tenemos durante esa semana posibilidades interesantes de trading, porque es un escenario que tiene fuerza, es un escenario que nos permite operaciones con fuerza, con tendencia, y eso siempre pues hay que ir a buscarlo. Así que ya lo vemos, con lo cual también es tanto lo que hemos visto en el S&P 500 como en este índice europeo. Estamos viendo pérdida de soporte, estamos viendo caídas, con lo cual planteamientos de compra en compañías de europeas, americanas, cuidado, porque realmente no apoya la fuerza del mercado, no apoya esa fortaleza alcista, ni muchísimo menos, todo lo contrario. Con lo cual, aunque sean compañías fuertes, aunque sean compañías que a veces me decís, es que es una compañía que tiene muy buenos resultados, aporta buenos dividendos, sí, pero tal vez no es el momento ideal para comprar. Hay que un poco ver la parte técnica para encontrar momentos ideales de compra, aunque sea una compañía fuerte, aunque sea una compañía que funciona bien. Si no acompaña el momento, no va a tener esta compañía un buen punto de entrada para comprar, con lo cual a veces es mejor esperar
a que pues haya una posibilidad interesante de compra a nivel técnico que acompañe un poco también los índices que forman parte de esa compañía, que haya un poco de fuerza global, de profundidad de mercado, para plantearse pues ideas de compra en acciones. Es mi idea, es mi punto de vista, mi humilde punto de vista. Bien, pues pasamos, vamos de los índices a las materias primas. Bien, ya la semana pasada estuvimos viendo este índice, el índice GSCI de commodities, y quiero también, antes de analizar cualquier divisa, echar un vistazo, ¿vale? Este índice está un poco ya preparado, para no volver a repetir el análisis de la semana anterior, y un poco comentábamos esa debilidad también del índice global, cómo vimos la ruptura de ese retroceso del 50%, esta zona aquí del 21 más o menos, durante la semana pasada, ahí tuvimos esa ruptura. Y planteábamos escenarios de que, bueno, si el precio había roto ese soporte, podía ser que se realizara, ¿no?, ese correspondiente y probable pullback a la zona para darnos un poco la continuación bajista con objetivo a la zona de 20, que está al 61,8% de retroceso, que está ese número redondo y, por tanto, siguiente nivel interesante como soporte, ¿no?, encontrarse. Bien, pues un poquito lo que ha ocurrido esta semana. Vamos en el gráfico diario. Estos son velas japonesas. mirad la diferencia, un poco para que veamos también lo chulas que son las velas Heiken, que poca gente lo conoce. Claro, aquí hay muchos gaps. Esto es un índice, este es el CFD, del índice GSCI, pero fijaros, cuando yo lo cambio a velas Heiken, lo que se ve aquí ahora en velas japonesas, fijaros lo limpito que se ve en velas Heiken, vale la pena echarle un ojo. Cuando analizamos activos, y más así en tipo swing, gráficos mayores, da mucha linealidad, da muchos movimientos muy claros de alcistas y bajistas, lo que hace más fácil el análisis y la interpretación. Fijaros aquí cómo se ve más claramente esa ruptura de esa zona de los 21, de ese soporte, lo que ha ocurrido esta semana, ese pullback, y un poco ya dando síntomas de continuación bajista. Esto nos abre un escenario de continuación hasta otra vez la zona de los 20, un poco lo que planteábamos, subidas y bajadas. Pues esto ya ha ocurrido y ahora puede darse la continuación de las caídas, escenario tendencial en gráfico semanal y diario, con lo cual interesante, un poco para comentar todo lo que también vimos la semana anterior en cuanto a este índice. Con lo cual ahora ya sí, con este trabajo, vámonos a analizar en primer lugar el oro. Bien, gráfico mensual, como siempre empezamos con él. También lo tenemos un poquito preparado porque ya lo hemos analizado en alguna ocasión anterior, el vídeo anterior, y vemos cómo la zona de soporte tan importante, dejada aquí, cerquita de los... cerquita de los 1700, 1675, ¿vale? Aquí teníamos un soporte relevante, estaba atacando este mes de septiembre esa zona y de momento hemos cerrado el mes sin confirmar del todo la ruptura. Ahí vemos la vela del mes de septiembre, Eso es un poco a vigilar, la media de 50, tampoco se confirma su pérdida, con lo cual atentos, es un activo un poco traicionero, cuidado con él. Yo la verdad es que no somos muy amigos el oro y yo, no es un activo que sea fácil de operar, es un poco impredecible, comportamientos a veces muy pues diferentes de lo que se esperaba de él, y un poco por decirlo de esa forma, con lo cual pues mucho cuidado. De momento no se confirma ruptura en gráfico mensual, repito, de esa zona de soporte. Lo vamos a ver mejor en semanal. Ahí se ve esa zona de soporte, también niveles prepandemia, antes de la caída, que luego se superaron, se convirtieron en soporte aquí en marzo de 2021, otra vez en agosto, otra vez en julio, ese nivel, media de 200, ahí también en esa zona, apoyándolo como zona de soporte, la zona de los, repito, 1700 más o menos, y vimos la semana pasada esa ligera ruptura de ese nivel, incluso de la media de 200, y esta semana unas subidas. Hemos tenido una semana alcista en el oro, muy alejados de los mínimos de la semana, por eso un poco ahí comento que no se confirma esa ruptura en vela mensual, en semanal sí, y eso ahí abre dos posibilidades, o sea, atentos a la zona, a esta zona de soporte. Lo podríamos concretar aquí, en este nivel de esos mínimos
del año 2022 que dejó aquí en julio, donde estaba la media de 200. Ahí ese nivel 1683, clave, muy clave en esta materia prima. Si este nivel polariza resistencia, un poco que es lo que esperamos para una continuidad del movimiento bajista, y aquí el precio realmente confirma el giro, podríamos ver una continuación, se confirmaría la ruptura de esta zona de soporte y eso daría pie a una continuación de las caídas hasta la zona incluso de los 1500, donde le espera un soporte importante, esta zona de aquí, de esos niveles, de esos mínimos de marzo de 2020, podría ser un escenario de continuación bajista, pero repito, tiene que respetar esta zona como resistencia. En gráfico diario lo veremos más claramente. Lo amplío bien. Fijaros, todo este último tramo bajista, que un poco ha tenido la corrección esta semana y vemos esas subidas de estos últimos días. Y aquí está la zona, que ya fue, fijaros, pero voy a quitar un momentito esto, ya fue aquí resistencia en la jornada del día 21 de septiembre 22, cuando hubo ese día bajista del 15, hubo ahí ese pullback, continuación, está volviendo ahí a atacar. Podríamos ver posibles nuevas llegadas a esta zona durante los primeros días de la semana que viene. Cuidado, un poco no nos anticipemos, ¿vale? La zona está aquí, ahí la vemos, estos mínimos aquí del mes de julio. Pero si vemos eso, una reacción y una continuación de las caídas, esta zona es clave. Podríamos ver ya, evidentemente, veríamos y observaríamos qué ocurriría en la zona de los mínimos dejados de este final de impulso, pero si se pierde esta zona, nos vamos con posibilidades, a la zona de los 1500. Con lo cual, nivel clave en el oro si el precio se sitúa por encima de este nivel durante esta semana, si las subidas continúan y rompe esta zona, esta resistencia, se acabó, se confirma que esta ruptura no ha sido consolidada, esa vela que ha dejado mensual pues realmente confirma que no ha habido ruptura y de momento escenario bajista descartado, volveríamos a estar dentro de todo este nivel, un poco de este movimiento que dejó pues desde agosto, con lo cual ahí tendríamos que observar esta resistencia y resistencias siguientes, ¿no? Pero este nivel es clave esta semana en el oro, 1600 más o menos 85, importante que se mantenga como resistencia para planteamientos a corto. Bien, seguimos con el crudo. Empezamos analizándolo con el gráfico mensual. Me centro mucho en lo que estamos viendo, ¿vale? Para no ampliarlo, porque realmente después de las fuertes subidas que ha tenido esta materia prima, pues centrémonos un poco más en el corto plazo. Esto es un gráfico mensual y ya suficiente para analizar un poquito dónde estamos. Fijaros, importante este nivel de aquí, esta zona que fue resistencia aquí en noviembre de 2021, el precio dejó aquí un máximo, fue roto en el mes de enero de este año, continuaron las subidas, se ha producido desde entonces, desde los máximos aquí de junio de 2022, esa corrección que tenía como nivel muy importante, y marcamos FIBO de todo este último impulso alcista, este nivel de aquí. No coincidía con el 61,8%, estaba un pelín por abajo, pero bueno, toda esta zona de aquí, estos máximos, coincidiendo con ese retroceso, tenía un importantísimo soporte. Toda esta zona de aquí, de los 86, 85, que estamos viendo este mes de septiembre cómo se está perdiendo ya un poco vela cerrada mensual, pérdida de esta zona, pérdida de la media de 20 más a corto plazo. Vamos a verlo mejor en semanal. Aquí amplío bien el gráfico. Fijaros, ahí se ve claro ese nivel, ruptura, una pequeña corrección que no llegó a la zona clave de soporte, vuelta a intentar atacar esos máximos, no pudo, corrección. Y aquí vemos más a corto plazo este nivel de aquí, donde aquí hubo esa reacción del precio, este mes pasado de agosto, ahí encontró soporte en varias ocasiones y ahí en el mes a principios de septiembre hubo ese intento de ruptura que no consolidó y finalmente estamos viendo la semana ya pasada, ruptura confirmada esta semana dejando una vela así muy de duda de doji,
pero ya muy por debajo de estos niveles, ¿eh? Eso abre la posibilidad de una continuación de las caídas hasta aquí tenemos el 100% del impulso, el inicio de finales de noviembre de 2021, junto con la media de 200 en este marco semanal, ahí en la zona de los 63-64, una zona importante de soporte, y puede ser que si se ha perdido este nivel, que es ese último máximo dejado en este marco, 61,8% de retroceso, pues las caídas continúen. Vamos al gráfico diario para ver un poco esas últimas estructuras que ha dejado, y aquí lo vemos en esa zona. Ahí tenemos esos niveles de soporte, esa ruptura que al final no se materializó, el precio volvió a meterse por encima, y finalmente tenemos desde aquí, desde mitad de septiembre, movimiento bajista, perdiendo este último mínimo dejado el día 8. Y de momento lo que hemos visto esta semana, estos últimos días, es una polarización a resistencia de la zona de los 8,15 más o menos, 81,50. Ahí tenemos un poco ese giro, esa poco posibilidad de continuación de las caídas. Así que estructura bajista en marcha, con una confirmación ya bastante clara de la ruptura de los 85, y eso nos abre un escenario bajista con miras en la zona de los 65. Ahí tenemos ese soporte que hemos comentado, relevante en semanal. Aquí, en esta zona de aquí, junto con la media de 200 en este marco temporal. Así que, al igual que hemos visto en el índice, al igual que hemos visto en el oro, las caídas están continuando, estamos rompiendo soportes, estamos un poco en la zona clave, sobre todo en el oro, este ya está un poco por debajo de la zona de fuerte soporte, y podría, mientras el precio se mantenga por debajo de estos niveles, mantenemos la perspectiva bajista. Ahí tenemos una pequeña directriz acelerada de este último movimiento bajista que también nos podría ayudar como resistencia si el precio la testeara. Pero de momento el escenario más abierto, más encima de la mesa, es una continuación de las caídas, tanto del oro como del crudo, sobre todo más en este activo, por la confirmación ya de la pérdida de esos niveles, y nos abre pues eso, una posibilidad de continuación de las bajadas durante esta semana. Así que atentos en estas materias primas. Venga, cambiamos, nos vamos a analizar algunas divisas. Empezamos por una sugerencia vuestra: dólar canadiense, yen japonés. Gráfico mensual. Fijaros, aquí teníamos hace tiempo, año 2007, esa estructura de giro, mínimo común, convertido en resistencia. Volvió a actuar ese nivel como resistencia en 2015 y el precio volvió a encontrar resistencia aquí ahora, este año 2022. Ahí lo tenemos. Vamos a bajar al marco semanal, antes remarcando la principal zona de soporte que se encuentra aquí en estos niveles ahí de cerca de los 93, relevante también. Gráfico semanal, y ahí vemos cómo todo lo que ha ocurrido en ese nivel de resistencia importante. Sí, es muy importante ver los movimientos del precio, seguir un poco con la mirada, con la vista, qué está haciendo, qué debilidad, qué fuerza, qué ruptura de niveles. Vamos a ir un poco haciendo ese ejercicio ahora. Lo dejo aquí para que no nos moleste. El precio dejó una resistencia aquí en abril de 2022, superada, convertida en soporte. Esta zona de aquí, la vemos. Intento de continuación alcista que no tuvo éxito, volvió el precio para abajo, pero manteniendo como soporte de nuevo esa zona ahí cerca de los 101,5. Vuelta a subir, vuelta al ataque. Aquí sí que superó esa zona de resistencia, ¿vale? Con esta vela de la semana de principios de septiembre, pero que no polarizó a soporte. Cuando tenía que haberse aquí frenado para seguir subiendo, se nos mete por debajo otra vez, por esa fortaleza del yen que ha tenido también estos últimos días, y estamos otra vez ahí por debajo. Con lo cual, para pensar si es interesante o no esta divisa, para swing, para largos, no. Para largos no, porque estamos ahora mismo, ha invalidado esta última estructura alcista, esta ruptura de la resistencia no ha seguido, no ha consolidado, no se ha convertido en soporte. Por tanto, de momento, perspectiva para largos en el dólar canadiense yen no.
nos estamos volviendo a meter en un posible rango con un posible objetivo en la zona aquí de los 102 aproximadamente, 101,50, que ha sido el fuerte soporte que aquí ha mantenido en junio y en principios de agosto, y que en gráfico diario, para ver más detalles, aquí se aprecia perfectamente todo el movimiento. Aquí tendría que haberse el precio frenado, que hubo una intentona, pero rápidamente cayó y perdió este nivel de soporte. Ha dejado en estos últimos días un pequeñito rango, una pequeña zona aquí que tiene sus motivos de esta zona. Fijaros como cuando volvió a llegar al soporte mayor, dejó una estructura de giro, un doble suelo por fallo con un máximo común, que se ha convertido en soporte en estos últimos días. Y estamos ahí. Todavía estamos en ese pequeño rango, ahí formado por estos dos niveles. Ahí tenemos la resistencia y el soporte de este pequeño lateral de estos últimos 6-7 días. Todavía se mantiene el soporte, aunque vimos en la última jornada del viernes una vuelta, un ataque ahí a ese nivel, pero de momento no se ha perdido este soporte. Pero si se pierde este soporte con todo el contexto que hemos comentado, la probabilidad de irse de nuevo a la zona de los 102 es alta. Ahí tenemos el siguiente soporte, no hay más. Este es el máximo común de esa estructura de giro formada en el soporte mayor, con lo cual si se pierde, probabilidad alta de irse aquí. Ahí estaríamos también, así a ojo se ve un poco, de este último tramo alcista en el 61,8. Por tanto, esto abre la probabilidad de que si se confirma la pérdida de los mínimos de esta pasada semana, nos vamos a la zona siguiente de soporte, que está en la confluencia de soporte mayor, media de 200 en este marco temporal diario. Si por el contrario el precio no pierde esta zona, si se mantiene en este rango no hay nada que hacer. Si rompiera esta resistencia, yo tampoco, no me atrevería a hacer ningún tipo de operación a largo. Tiene una resistencia siguiente muy cerquita y tampoco le acompaña la fuerza. Esto nos acompaña a la fuerza bajista debido un poco a lo que ha ocurrido aquí. Este upthrust producido aquí en esta zona de resistencia, y eso acompaña. Y eso es un fuerte soporte, que si se pierde, la probabilidad de que llegue aquí pues está abierta, es algo interesante. Pero para largos no lo veo. ¿Vale? Un swing aquí, un swing muy a corto plazo, bien, pero poca cosa más. Bien, vámonos con la divisa que más interés tiene y más sugerencias he recibido, el eurodólar. Bien, este también lo hemos ido analizando en los anteriores vídeos, con lo cual tenemos una pequeña ya graficación preparada. Comentábamos que el precio esta divisa había llegado a una zona de soporte muy importante que se situaba en esta resistencia dejada aquí en esta formación triangular del año 2000-2002, ¿vale? Y lo teníamos, que había sido convertida en soporte cuando se rompió al alza, y aquí se produjo ese pequeño throwback y hemos vuelto a ese nivel. Desde ahí el precio ha encontrado, pues eso, como siempre, la excusa perfecta, el nivel perfecto para empezar una corrección, que ahora veremos en marcos menores. Lo amplío. Fijaros un poco la vela de esta semana, una vela alcista, ha tenido una semana alcista el eurodólar, pero, ojo, nos ha llevado directos a la principal resistencia. Está marcada un poco toda esa zona así en grande, pero si lo vamos a poner un poco más en concreto, ahí lo tenemos, esos mínimos dejados esa semana de principios de septiembre. Aquí dejo una pequeñita zona de consolidación de esas caídas, de redistribución, pérdida del soporte la semana pasada, no la otra, y esta semana, al llegar al soporte que hemos comentado mensual, subidas, pero testeando justo esa zona potencial de resistencia. Con lo cual se nos abre la posibilidad, estamos en el nivel clave, de que desde ahí se inicie una continuación de las caídas. Desde aquí, volviendo a atacar el final del impulso anterior y los mínimos de la semana pasada y anuales. Con lo cual, cuidado, si este nivel se mantiene como resistencia, la continuación de las caídas es el escenario más probable, puesto que la tendencia es bajista. Mientras la tendencia se mantenga bajista es lo que impera. Ahora, otra cosa sería que el precio consiguiera romper al alza
esta zona del 0,987 más o menos, si el precio vuelve a meterse por encima, ruptura que no se consolida, nivel que no polariza y ya de momento escenario bajista detenido. Estamos en una zona muy importante. Lo veremos mejor en gráfico diario. Fijaros lo claro que se ve aquí. La estructura dejada es una divisa muy noble en cuanto a estructuras. Y estamos justo, ayer ya llegamos a tocar esa resistencia. Por tanto, ahí está la media más a corto plazo, la media de 20. El nivel es un poco toda esta zona, 0,99, 0,987, toda esta zona de aquí. Y ahí tenemos el escenario abierto todavía encima de la mesa. Podríamos mirar, incluso ahí rascando en el gráfico de 4 horas, ver la reacción del precio, ¿no? Es importante, a veces, pues depende ya un poco ya cada uno, pues del tipo de sistema que tenga, de estrategia en cuanto a la entrada y demás, y en qué marco temporal realice ahí las operaciones. Pero para analizar un poco las estructuras, haciendo un zoom en esa llegada a esa resistencia, ver qué ha ocurrido, fijémonos en 4 horas, que es interesante el movimiento. Ahí ha dejado, ¿no?, en el tramo correctivo normal, esas estructuras pequeñas alcistas, esos módulos mínimos, un impulso, una corrección, un nuevo impulso, una corrección. Ahí fijaros como en ese último máximo polarizó a soporte. Y vemos como en esas últimas velas de 4 horas ha habido otra vez la intentona de subir, con lo cual está formando una especie de estructura de giro en 4 horas con un nivel muy clave aquí, de resistencia en estos máximos, un poco para ver en las profundidades de ese movimiento. Y ahí estamos, en un momento muy relevante. Si el precio aquí en 4 horas mantiene como resistencia esta zona, puede ser que vuelva a atacarlo, incluso deje algún tipo de upthrust, profundizando en la corrección en la zona de resistencia mayor en diario, ¿vale? Puede ser que desde aquí se nos vaya para abajo y si pierde este mínimo, ahí se confirma un poco el giro a cortísimo plazo, en 4 horas, el cambio de tendencia, y eso confirmaría ya definitivamente el escenario de continuación de las caídas, ¿vale? Así que es interesante ver el gráfico de 4 horas, a ver cómo el precio acaba de desarrollar esa última estructura que está dejando, viendo bien que este nivel de resistencia se mantenga como tal y se pierda este soporte. Si el precio, aquí es lo que hemos dicho, este es el nivel de resistencia mayor. Si vemos aquí superación de estas zonas, que empezaría por esta resistencia, una ruptura confirmada de esta resistencia, atentos. Puede ser, como es un gráfico más pequeñito, más ruidoso, evidentemente, que el diario, aunque tiene su nobleza, puede ser que llegue y desde aquí incluso nos dejara, pues por ejemplo, al día siguiente una envolvente diaria bajista o una pin bar que realmente viéramos un poco de rechazo en esa zona. Pero sobre todo, si finalmente se rompiera este nivel, sí que confirmaría ese cambio de tendencia a corto plazo en 4 horas y la continuación de las caídas en gráfico diario. Lo digo porque es que la vela en diario que ha dejado en la sesión del viernes todavía es poco consistente para pensar en esas continuaciones de las bajadas. Fijaros en la vela, muy de duda, muchas sombras, muy tipo, sin serlo, pero muy tipo doji, con lo cual falta un poco más de confirmación para pensar ya en el giro desde esa zona. La vela todavía es algo débil, ¿vale? Puede ser que profundice un poco más en la zona, pero falta un poquito más de claridad en esa continuación de las bajadas. Pero desde luego la estructura que está dejando es para pensar en esa continuación de las caídas, siempre y cuando esa zona del 0,99 se mantenga como resistencia. Bien, seguimos, vámonos con las acciones. Empezamos con Moody's, compañía que pertenece al índice S&P 500 dentro del sector financiero, esa empresa de calificación de crédito, y aquí tenemos en el gráfico mensual ahí la vela del mes de septiembre. Pues ya lo vemos un poco, continuando. Al fin y al cabo pertenece al índice, pertenece al mundo y estamos en un momento de tendencia bajista y de movimientos pues a la baja y más desde la última sesión del viernes. Así que también vemos aquí una pérdida de soportes. Esta zona que era un poco el nivel pre-pandemia antes de las caídas, que luego polarizó a soporte, que volvió a convertirse en soporte este mes de junio. Ahí lo vemos, esa vela que dejó. Desde aquí se produjo un rebote y otra vez ataque a la zona. Y este mes de septiembre
ahí cerrando, consolidando la pérdida de este nivel de soporte en la zona de los 250, donde tiene un soporte importante. Eso abre, aquí si marcamos un poco, al igual que en el S&P 500, ahí vemos un gráfico parecido, los retrocesos de FIBO de este último impulso desde los mínimos de 2020, pues este nivel coincidía con el 61,8%. Con lo cual, pues ahí tenemos los mínimos del impulso, zona de los 170, tenemos la media de 100, ahí en la zona, que también del 211-12 aproximadamente, número redondo en la zona de los 200, es una zona que también habrá que considerar, fue soporte en su día y número redondo importante, pero de momento la ventana, la perspectiva es bajista, tendencia es bajista y estamos perdiendo una confluencia de soportes muy fuerte en esta compañía. En gráfico semanal ahí se ve todavía más claro y vemos pues esta semana la pérdida de este nivel, un poco con esa fuerza bajista de esta última sesión del viernes, y eso pues abre la posibilidad de una continuación de las caídas en línea con lo que hemos comentado en el S&P 500. Si este nivel, este es el clave, la zona ahora de los 250 es lo importante. Si el precio mantiene esta zona como resistencia y abrimos un escenario tendencial en un gráfico semanal de continuación de las caídas, y si este nivel se mantiene como resistencia, pensamos en bajadas hasta la zona en un primer momento de los 200, ¿vale? Y desde aquí escenario tendencial, con lo cual cualquier posibilidad operativa a cortos pues es interesante. Mientras el precio no esté por encima de la zona de los 250, no hay ningún tipo de interés para largos, porque la tendencia es plenamente bajista y acaba de perder un soporte muy fuerte. Para echarle un último ojo al gráfico diario, pues vemos ahí las velas de esos últimos 2 días. Y fijaros cómo, siendo concretos con el nivel este de aquí, ¿vale? Voy a ponerle otro color para que lo veamos. Vale, lo amplío bien. Un poco hemos visto esa reacción del precio a esa zona. ¿Vale? Aquí dejo un mínimo roto en la sesión del jueves, continuación de las caídas. Este nivel es resistencia importante, un poco cerca, estamos, se puede marcar aquí como la zona de los 250, y que incluso en 4 horas ahí se aprecia más claramente ese pequeño rango formado, al igual que en el S&P 500, ruptura, y se ve un pequeñito pullback y continuación, ¿vale? Es probable que ese nivel, al ser tan relevante, pues el precio vuelva a testearlo. Podemos ver una continuación y en algún momento vuelta a la zona de los 250 para testearlo, y ahí se verá definitivamente si ese nivel polariza como resistencia y la continuación de las caídas está abierta. De momento tenemos ruptura de ese nivel, ¿vale? Probable escenario de pullback y desde ahí continuar. Pero aunque no realizara esa corrección a la zona de los 250, el escenario bajista pues ya se ha abierto, ese escenario tendencial en semanal, con esa posibilidad de continuación a la zona de los 200. Bien, seguimos con los análisis de compañías y seguimos con Ford, compañía de la industria del automóvil estadounidense, gráfico mensual. Fijaros dónde estamos, justo en soporte. Aquí todavía se mantiene el soporte más importante, que viene de esta zona de aquí en mensual, pero lo amplío bien para que se vea. De todo este impulso alcista, desde los mínimos de 2020, teníamos la zona del 61,8% aquí, ahí cerca de los 12,50%, que estamos un poco por debajo, ¿cierto? Pero es que el soporte más relevante no estaba ahí. Estaba en estos últimos máximos que dejó y en la media de 200 en este marco mensual y en este nivel que dejó aquí en mayo de 2021 y que volvió a ser soporte aquí en julio de este año, mínimos anuales. Fijaros la diferencia, así como veíamos en el S&P 500 ya una pérdida de esos mínimos anuales, en este caso no, todavía no se han perdido los mínimos de junio y la media de 200 en marco mensual está actuando muy bien como soporte, ¿vale? Y ahí tenemos un nivel muy importante. Mientras se mantenga ese nivel como soporte, pues puede todavía estar abierto el escenario que desde aquí se produzca un giro y una continuación alcista. Ojo, que la fuerza de la profundidad de mercado no es para pensar en compras, pero, repito, este está todavía ahí en la zona de soporte clave. En gráfico semanal,
ahí también vemos la confluencia. En la media de 200, tanto en uno como en otro, está en la misma zona. Ahí justo en esos mínimos anuales. Y ahí se ve bien todo ese nivel y la importancia que tiene esa zona. Aquí vemos cómo va polarizando de resistencia a soporte en varias ocasiones. He testeado en varias ocasiones, nivel antiguo, lo que decíamos de la fuerza de los niveles, y ahora vamos viendo cómo estas últimas semanas el precio ha vuelto a atacar esta zona, pero estamos todavía ahí, justo en el soporte de los 11, más o menos 10,60, 11,20, tenemos ahí toda la zona de soporte, y mientras se mantenga como tal, la posibilidad de que desde aquí vuelva el precio a rebotar está abierta. Ahora, eso sí, si se pierde esta zona de soporte, con el peso que tiene este soporte en esta acción, pues vamos, con probabilidad a una caída importante, y puede ser que rápida, debido pues un poco por eso, porque el soporte es importante y es relevante y es muy visual, con lo cual eso daría pie a una continuación de las caídas que al menos tendría como primera zona de posible llegada aquí, esta zona del 8 aproximadamente, que fue ya a nivel anteriormente y relevante, y podría ser el siguiente objetivo de esta compañía. Aquí podríamos ver otro pequeñito nivel, menor, pero a considerar, y el más relevante en la zona de los 8, eso como a corto plazo. Y si desde aquí hay rebotes y sobre todo hay un poco de acompañamiento del índice, pues bien, podríamos pensar que todavía mantenemos este soporte como tal y podríamos ver otra vez el giro desde ahí. Pero mucha precaución, porque de momento los escenarios pues no son para largos, ya hemos visto el índice y de momento se están perdiendo soportes. Bien, vamos a terminar el análisis con Glencore. Bien, esta compañía que cotiza en la Bolsa de Londres, comercializadora de materias primas, que ha tenido muy buenos resultados este primer semestre del año 2022, pues miremos técnicamente cómo está. Aquí teníamos pues un fuerte movimiento alcista en los últimos meses, desde aquí los mínimos de 2020, que lograron romper, que lograron superar una resistencia muy importante para esta compañía, para su cotización, que era la zona de los 400. Aquí fijaros cómo se observa que dejó aquí estos máximos en el año 2017, que volvió el precio a reaccionar en ellos en octubre de 2021, que ahora lo veremos mejor en semanal, y que polarizó a soporte en julio de 2022. Este nivel es clave en esta compañía. Lo pongo ahí bien claro. Y fijaros un poco lo que ha sucedido desde que se superó al alza este pasado febrero, continuó subiendo, dejando aquí los máximos del año. Desde ahí inició una corrección, un throwback, confirmando, polarizando soporte a la zona de los 400, intento de continuación alcista. Estamos en ello. No tiene mala pinta esta compañía, ¿vale? Un poco derivado pues, a su función, a su actividad, mejor dicho, que se ve favorecida por un poco la subida de los precios de las materias primas. Y ahí vemos un poco pues esa posibilidad de continuación alcista para atacar los máximos del año. Niveles importantísimos, este y este. Ahora mismo estamos técnicamente, en gráfico mensual, en un escenario tendencial alcista, porque de momento está abierta la posibilidad. Tenemos ahí velas mensuales que van cerrando un poquito por encima de los máximos del mes anterior, aunque con cierta dificultad. Estamos viendo ahí unas pequeñas mechas que ahora analizaremos, pero se abre la posibilidad de llegada de nuevo a los máximos anuales. En gráfico semanal, ahí ya empezamos a ver más detallitos. Fijaros cómo llegó aquí, un doble techo que hizo que regresara al soporte mayor, a la zona de los 400. Vemos un poco como este último impulso alcista desde esta zona hasta el máximo. Ahí estamos en esa corrección, ahí entre el 61 y el 76. Y desde esa continuación alcista que hemos visto en mensual, se ha visto un poco interrumpida en la zona de los 500. Ahí ha dejado el precio un pequeño rango en gráfico semanal, un poco formado ahí, por esa zona, entre los 500 y la zona de los 430, 40, tenemos ahí un pequeño rango
que es importante que no pierda esta zona. Si pierde esta zona, nos vamos con muchísima probabilidad otra vez a los 400, y este nivel es una zona de soporte fuerte, y pensemos que la compañía está fuerte, tiene muy buenos beneficios, y si ocurriera esto en la zona de los 400 y acompañara un poco también la profundidad del mercado, podríamos ver desde aquí una continuación alcista de nuevo. Estamos en una zona un poco de consolidación de esas últimas subidas, pero en semanal nos hemos quedado un poco encajados en este pequeño rango. Si supera los 500, pues con altísima probabilidad nos vamos a la zona de los 550, ¿vale? No creo que le frene mucha cosa, pero mientras se mantenga aquí, pivotando entre estos niveles, mejor no meterse. Mejor no meterse. Si rompe los 500, posibilidad de los 550, sí, y la fuerza del precio le acompaña. Si pierde esta zona para una operativa muy a cortísimo plazo, con un objetivo en los 400, bien, pero no mucho más. Y en los 400, ver aquí qué ocurre. En gráfico diario se ven más detalles de los movimientos menores, pero se aprecia perfectamente el rango en el que está metido. Puede ser que esté dejando esos mínimos crecientes, una formación a lo mejor más triangular, a lo mejor si hay máximos más o menos en la misma zona, mínimos crecientes, un pequeño triángulo, tal vez, falta un poco por acabar de formarse, pero triángulo ascendente que tendría connotación alcista, en este caso de continuación después de este último tramo al alza, con la media de 200, apoyando bien esa zona de soporte, esa directriz con cierta inclinación, con lo cual interesante opción a corto plazo de swing si hay ruptura de esta zona con objetivo en esta. Y si rompe desde luego los máximos anuales, seguimos pensando en subidas. Si pierde esta zona, esta directriz alcista, que un poco este momento ahí vamos viendo que se está manteniendo esos mínimos crecientes, pues también se abre un escenario probable de llegada a la zona de los 400. Y mientras estemos por aquí, dentro de esta figura triangular, pues quietecitos. Un consejo, porque aquí los movimientos, pues ya vemos que no tiene por qué ir todos los días hacia arriba, todos los días hacia abajo. Baja, sube, son movimientos más erráticos y con menos probabilidad, porque estamos todavía en una zona de consolidación que ya veremos cómo termina. Por aquí, nada, quietos. Si rompe esto, bien hasta la zona de los 550. Si rompe el soporte de la directriz, bien hasta la zona de los 400. Y luego ya pues seguiríamos hablando en el caso de que rompiera los máximos anuales o la zona de los 400, que sería todavía peor. Así que aquí dejamos la preparación de la acción de la cotización de esta compañía. Bien, pues nada más, chicos, dejamos aquí el vídeo semanal. Una horita nos ha durado, poca broma. Espero que os ayuden estos análisis, no tanto como ideas de trading, no tiene esa pretensión ni mucho menos, sino un poco a nivel didáctico para ayudaros a preparar vuestros gráficos, para ayudaros a interpretar los movimientos del precio, a detectar niveles, a graficar, a pensar en escenarios. Es un poco la idea de estos vídeos. Así que, en fin, si os ha gustado, pues os animo a darle un like. Y eso sí, la semana que viene no habrá vídeo, ya os comentaré en la sesión del miércoles, cuando haga el vídeo de preparación de los índices, pero estaré unos días de viaje y por tanto el fin de semana que viene no estaré para poder hacer el vídeo, pero enseguida lo retomaremos el fin de semana, el día 15 de octubre. Pues nada más, que acabéis de pasar un muy buen fin de semana. Hasta el lunes.